Ok. Acá distancia el conejo más cercano. Claro, mover no está recibiendo esto, ¿no? Apenas estamos decidiendo qué es lo que estamos haciendo. Así que me voy a ir a mover de conejo. Entonces, este va a recibir un float que se va a llamar distancia. Distancia, conejo más cercano. Ok, recibe ese valor allí. Tengo que actualizarla también en los prototipos. Prototipo mover, le pongo acá, distancia más cercana. Recibe un float. Me vuelvo a ir aquí a conejo, porque aquí viene mi algoritmo, el que diseñamos hace rato. Aquí dice, bueno, ya tiene un montón de cosas, elige el sprite. em, ok, entonces va a ser acá. Claro, ojo, que creo que aquí es donde va a haber una inconsistencia, ¿no? José, ¿tienes idea de la inconsistencia que viene? Porque estamos con el algoritmo general inicial, que es donde donde calculamos la distancia que hay entre el conejo y el otro conejo, pero no estamos evaluando hacia qué dirección voy. ¿Ok? Claro, ¿a cuál se va a mover? Porque, Exacto. ajá, Entonces, es lo que le estoy diciendo desde el principio, que nosotros para hacerlo con una distancia está complicado porque el conejo siempre está en movimiento. O sea que esa distancia cambia a cada paso de simulación. no, pero recuerda que en cada paso de simulación todo el mundo está quieto. Y ahí, en ese momento que todo el mundo está quieto, es que nosotros hacemos los cambios o los ponemos a Ahí sí, pensar. ok, ¿Sí? en ese momento está quieto, ¿cierto? Pero después él Ajá. va a tomarle una dirección porque él se va a mover. Y Claro, para dónde se va a exacto. mover, eso lo escoge el simulador. O mejor dicho, lo escoge el conejo, aleatoriamente. Entonces, pudiésemos, en vez de recibir la distancia del conejo más cercano, pudiéramos recibir la A la posición, dirección. Exacto. la posición. ¿Estamos de acuerdo todos con el cambio que estamos haciendo? Era lo que yo le decía que era en la posición lo que le iba a dar la cosa. Pues, o sea, este es el meollo del asunto. Que las Entonces, vamos a, posiciones no sean iguales, que ves lo de la exclusión de movimiento. sí, bien. La posición del animal es un float o es un entero. Vamos a ver por acá. Creo que entero. Es un entero. Ajá. Entonces, vamos por acá. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, Él voy tiene que a, recibir, debería recibir dos cosas, pienso yo. O sea, bueno, no recibir, porque ya de por sí él sabe en qué X y en qué Y está, ¿no? El conejo, porque creo que lo tiene como o sea, dice parámetro, que ¿no? recibir el conejo. No, recibir el X y el Y del conejo. Y a partir de eso sí sacaron la conclusión. Ah, bueno, entonces vamos a modificarlo acá. Ojo, eso no hace que nuestro algoritmo general inicial no tenga su valor significativo, porque nos permitió construir el método. Ahora vamos a hacer un ajuste, porque eso es lo más normal, que tengamos que ajustar cosas. Entonces voy acá, por acá era distancia. A mover yo le paso, yo llamo el conejo, que me decidan quién es el conejo más cercano, y le paso conejos. Pero, atención que este señor de acá no son dos componentes, son una sola, ¿cierto? Y mover de conejos está esperando que le pasen dos, posición uno y posición 2. Entonces, como tenemos este pequeño dilema acá, entonces yo quiero que distancia del conejo más cercano no me diga la distancia, sino que me diga el conejo más cercano. ¿Ok? Ajá, Carlos. Profe, ¿qué fue lo que dijo? Que no le entendí. Que acá en en ¿Ok? distancia del conejo más cercano, me devuelve la distancia y yo quiero que me devuelva es Yo un no X quiero y un Y. exacto, no quiero Entonces, la distancia. le voy a Pero pedir quiero que es le devuelva el conejo más cercano. No que me devuelva la distancia, sino el conejo más cercano. Entonces, ojo que ya estamos o sea, diseñando dos algoritmos. ¿Sí?
Esto se va a Copiar. parecer mucho también a la distancia al método DIS, solo que no vamos a utilizar literalmente la diferencia de la distancia, sino la diferencia de las X y las Y, que es lo mismo, ¿no? Técnicamente. Sí. Entonces acá puedo crearme un conejo auxiliar para poder que me reciba al conejo más cercano. Conejo, asterisco, vamos a ponerle aquí cercano, que ahí yo lo quiero guardar. Entonces acá, antes de yo invocar, yo le voy a decir, mira, acá en cercano me va a indicar es conejo más cercano. Y acá yo voy a decir cercano, le voy a pasar su posición getX, coma, cercano, le voy a pasar su posición getY. Ahora me voy a conejo más cercano, que está aquí arriba. Ya no es distancia, sino conejo más cercano. Recibe un conejo, hago exactamente lo mismo, calculo la distancia porque necesito saber cuál es el más cercano, pero no solamente debo guardar la distancia del menor, sino debo guardar el conejo más El get cercano, X, ¿ok? Entonces voy a poner acá otro auxiliar de conejo, lo voy a llamar igual cercano, que es el conejo más cercano. Puedo inicializarlo en nulo. Y acá, cuando entre a la menor distancia que se supone tiene que ingresar para poder saber cuál es el, el conejo más cercano, tendríamos distancia del menor y a cercano le asignamos el conejo, ¿no? Conejos, y ahí está cercano. Y no vamos a retornar la distancia, sino vamos a retornar a cercano. cercano. Listo. Ajá, ¿por qué no lo ve allí? Cercano, cercano, cercano. Ah, porque el tipo de dato dije que era float y no es float, es conejo. ¿Ok? Una apuntadora conejo. Listo. Ya tengo el conejo. Y le paso su posición. Vuelvo a mover acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esas dos posiciones que me pasaron? Ojo que aquí es cercano X, que es la posición X de cercano, y la es cercano Y, que es la posición Y de cercano, justamente. Entonces voy acá. En esta zona, que estamos acá, X igual a más, o sea, le aumento el de X y le aumento el de Y, es donde yo voy a decidir si el conejo se mueve o no se mueve. O sea, si se queda tranquilo donde está o qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, acá hace algunas, hay que tener aquí cuidado con lo que está haciendo, porque le está restando el de X. Sí, yo creo que más bien es aquí al final. O sea, cuando ya haga todo, no, pero aquí ya hizo el movimiento. Hacemos acá. Tiene que ser luego de ese, del más igual, del incrementador. O sea, sí, hay que chequear esa distancia. Entonces, yo voy a crearme, aquí te necesito un algoritmo para determinar si el conejo se para o no se para. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, yo pienso que pudiera ser algo así como, calculo la distancia del... Ajá, recuerden que aquí yo soy el conejo, porque aquí estoy dentro de conejo, ¿ok? Entonces, calculo mi distancia a cercano X, cercano Y. ¿Ok? Calculo mi distancia a cercano X, cercano Y. Esa es una distancia que tengo. Luego lo que voy a hacer es calculo la distancia de mi posición futura con cercano X Cercano a X y cercano a Y. y cercano Y. Y luego, si distancia, si la distancia actual resulta Y la ser futura mayor que la distancia futura, ¿qué pasa? se movió. No, pero aquí estoy.
decidiendo si me muevo o no me muevo. Ah, Si ok, sí, la, porque aún no se ha movido. Sí, sí, si es la, verdad. dis- si la distancia actual resulta ser mayor que la distancia futura, no me muevo, ¿cierto? Porque voy a chocar. Si no, sí me muevo. ¿Sí? Aquí, perdón. Si no. Voy a volver a leerlo buscando mejorarlo un poco. Dice, calculo, puedo poner aquí, calculo la distancia de mi posición actual a cercano X cercano Y. Calculo la distancia de mi posición futuro, de mi posición futura a cercano X cercano Y. Si la distancia es mayor que la distancia, si la distancia actual, no, si la distancia, sí, calculo la distancia, calculo distancia actual, que será la distancia de mi posición actual a cercano X cercano Y. Calculo distancia futura, que será la distancia de mi posición futura a cercano X cercano Y. Si distancia actual es mayor que distancia futura, me muevo. No me muevo. Si no, me muevo. ¿Se entiende este algoritmo? Observen que tuve que agregar más palabras para poder que quede entendible, que se pueda saber qué es lo que queremos hacer. Rafi, ¿a qué se refiere con eso? Si distancia actual es mayor a distancia futura. Porque, a ver, si aquí está el conejo y aquí está el otro conejo, y aquí están actualmente, esto es actual. Entonces, esta distancia tiene un valor, pero suponga que el conejo tiene la intención de moverse acá. Entonces, esta distancia, que es la futura, va a ser menor que la actual. Si es menor que la actual, quiere decir que Ah, ok, este ok. conejo buscó acercarse al otro conejo, ¿cierto? Sí, sí. Y si eso pasa, no se puede mover, porque va a chocar. Ya se supone que, bueno, realmente no sé si va a chocar. Tenemos que ver que la distancia sea lo suficientemente cercana. ¿Estamos de acuerdo? Importante eso. Sí, y que el otro conejo decía moverse al mismo sitio. Porque si se mueve para arriba no choca, le pasa por un lado. Ajá, pero como el sistema está parado en este momento, yo no sé para dónde quiere ir ese conejo. ¿Sí? Exacto, o sea, De porque estamos hecho, basándonos en un conejo, pero ay, si el otro es el que quiere chocar con él, o eso no puede pasar. eh, no, lo que pasa es que en el momento que estamos evaluando el conejo sub i, el conejo, otro conejo puede o ya haberse movido o no lo han procesado para que piense, ¿ok? Entonces, de todas maneras, su eventual decisión, pues va a tener que considerarme a mí, que estoy muy cerca, porque cuando él pida al conejo más cercano, le van a entregar mi dirección, mi posición, para que no Claro. choque conmigo, ¿ok? Entonces, por eso tienen que concentrarse en un solo conejo, en el conejo, en el conejo general del sistema, que van a ser todos, por supuesto, ¿ok? Entonces, acá hay una cosa, que es que yo estoy agarrando y no me está importando cuánto vale la distancia, ¿sí? Entonces, calculo la distancia actual, que será la distancia de mi posición actual a cercano X, cercano Y. Entonces, aquí viene un condicional, muchachos. Todo esto tiene que ir así, un poquito más adentro, porque lo que viene es una pregunta. Yo voy a preguntar si la distancia actual es menor que un radio, ¿ok? Es menor que el radio de choque, es menor que el radio de choque. Supongamos que ese radio de choque dijimos que era 5, ¿verdad? Que lo íbamos a tomar como 5. Entonces, bueno, podemos acá en conejo agregar un radio de choque. Entonces, aquí voy a poner radio choque igual a 5. No sé si será muy poquito el 5. Hay que ir probando. ¿Ok? Radio choque. Como estoy agregando un atributo, debo agregarlo en conejo.h también como atributo. Acá. ¿Ok? Esto sería un enter.
Me vuelvo para acá. Entonces, observen cómo quedó mi algoritmo, que es acá. Calculo la distancia actual. Aquí yo empiezo a determinar cuáles son mis variables incluso. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes podrían indicar. Distancia actual es una variable, ¿cierto? Esto es una variable. Distancia Eh, futura es otra. distancia futura es otra. Distancia futura está acá. Radio de choque ya la creo como un atributo. Exacto. Y no me muevo. Eso, el me muevo o no me muevo es como un bol, ¿verdad? O sea, es un verdadero o un falso. O sea que muevo también podría ser una variable. Booleana, centinela. Entonces voy acá. Voy a crear mis variables. Float. Voy a poner aquí distancia actual, punto y coma. Voy a crearme otra que va a ser distancia futura, punto y coma. Voy a crearme un bol que se va a llamar muevo, punto y coma. Creo que no me queda ninguna otra por allí. Y voy a empezar a hacer la traducción, ¿ok? Entonces, calculo distancia actual. Entonces, calculo distancia actual es distancia actual igual, que será la distancia. La distancia es una función, dist, de mi posición actual. ¿Cuál es mi posición actual? X, Y, Sí. coma. Cercano X, cercano Y. Ya aquí te está todo dado. Solo tengo que cumplir con la sintaxis del lenguaje. Luego, sí. Entonces va la distancia actual, resulta ser menor, que es lo que dice acá, menor que el radio de choque. Radio choque. Si es menor, ¿qué hago? Acá cercano era con ¿qué? Luego cercano a X Ah, va con C, mayúscula. C mayúsculas. Entonces aquí va cercano, aunque no debería ser con mayúscula porque no es un objeto. En orientación por objetos, claro, yo puedo hacer lo que yo quiera, por supuesto, pero es muy buena práctica que las variables que comienzan con mayúscula sean solo las que son un objeto, ¿ok? En este caso, cercano X, cercano Y no es un objeto, es un entero. O sea, acá voy para acá. Radio choque. Ok, entonces acá. Dice aquí, calculo la distancia futura. Entonces, distancia. Ok, como esto está indentado un poquito, pongo un bloque. Y me copio todo esto y lo pongo acá. A Carlos. Entonces, le va a dar un error en los parámetros de distancia porque arriba escribió cernado Y. Escribió cercano X, pero escribió cernado Y. Hablo en los parámetros del propio mover. Acá, cernado. Ajá, O sea, cercano y cernado. ahora sí. La X y la Y están mayúscula también. Ay, la X. X y Y. Ok. Voy acá entonces. Distancia futura. Entonces voy acá. Distancia futura va a ser igual a la distancia. Entonces, dis, ¿de quién? De mi posición futura. ¿Quién sería mi posición futura? No es XY. Y cercano X, cercano X, cercano Y. ¿Quién es mi posición futura, muchachos? Mi posición futura es esta. ¿Sí lo ven? O sea, hay que sumar el de X. O sea, que aquí yo le digo, claro, aquí más de X, más, no le estoy asignando todavía la posición futura, solo hipotéticamente. Calcúlame con esta, porque esta es para donde yo me muevo. A ver, ¿cómo está la distancia allí? Entonces, ¿sí se entiende eso? Que para allá es que me voy a mover, porque recuerden que toda la parte de movimiento está hecha en función de la elección de S de X y de Y, que es un más 5, un menos 5 o una cosa de estas. Entonces, para allá es que me voy a mover. Quiero calcular esa distancia. Entonces, aquí dice, sí, sí.
A esto va en el mismo nivel. Si distancia actual es mayor que distancia futura, entonces agrego un bloque porque vienen, bueno, viene una sola instrucción, no es necesario el bloque. No me muevo. Entonces, eso quiere decir que a muevo le asigno falso, no se mueve. Si no, entonces a muevo le asigno true. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa allí? Pues que estas dos instruccioncitas que están acá, que son las que actualizan hacia dónde se va a mover, pues van a quedar definidas por eso que estamos haciendo allá arriba. ¿Ok? Incluso podemos hacer una pequeña modificación. Eso, eso Ajá. creo que debería, ese incremento en el DDX y DDY debería estar directamente ligado con el retorno de este mover, ¿no? O El sea, retorno. con lo de nuevo, pues. Porque si es false, no se debería mover. True, pues que aumente. O pudiéramos eliminar esta variable muevo y acá en vez de ponerle a muevo, pues si no me voy a mover, es decir, si la distancia actual es Es menor mayor, que la ok, distancia futura, me muevo, ¿cierto? exacto. Es decir, hago esto que está acá. Lo quito de acá y lo pongo acá, lo muevo, ¿ok? Y si no quiere X, decir, o incluso, perdón, ya va. O sea, está bien lo que hice, pero no lo quiero hacer así. Momento. Voy a quitar esto de acá, lo regreso. Lo que voy a hacer es que si estaba bien así. Vuelvo a la época antigua acá. Regreso todos los cambios hasta acá. Si la distancia actual es mayor que la distancia futura, es que no me debo mover, ¿cierto? Entonces, para exacto. no moverme, si yo no me quiero mover, ¿cómo soluciono eso? Pues a de X le pongo cero y a de Y le pongo cero. No me Y muevo. X va a quedar siendo su X, así que no se va a mover. Exacto. Claro, y el si no, no importa, si no, pues que se mueva. Pero solo si eso pasa, yo freno el movimiento. Y acá sigue el algoritmo normal, le suma el cero y le resta el cero o lo que él quiera hacer, no importa. ¿Ok? No me meto con esa parte. Y aquí ya tendríamos exclusión de movimiento, bueno, teóricamente, ¿no? No sé si hay algo que corregir por acá. Entonces, observen, la producción del proyecto que yo quiero que hagan es esto que estamos haciendo, ¿ok? Este proceso completo que estamos haciendo. Por eso les pido que me envíen su algoritmo general. No me tienen que enviar todos los algoritmos generales, porque cada algoritmo general tiene un proceso y es largo. Entonces, yo preferiría que me manden cómo elaboraron un algoritmo general para un problema particular e incluso la propuesta de código después de la traducción, pero no, recuerden que, sí, claro, si usted codifica y entiende de esa manera, perfecto, pero la idea es poder entender un poco más cómo se produce un algoritmo cuando los algoritmos son muy complicados, ¿sí? En este punto que no estamos viendo optimización o cosas de esas. Bueno, ahí están metiéndose en la madriguera, ¿no? Ajá, hay unos ahí que pareciera como que se quedaron quietos, ¿verdad? ¿O solo son ideas mías? Sí, hay unos como que se quedan quietos, ¿verdad? Quizás es porque es muy pequeño el radio. Se debería agrandar, Sí, por hay lo que menos para agrandar. visualizarlo mejor. Sí, pues vamos a ver. Vamos acá al constructor de conejo, está por acá, y le vamos a dar 10. 10, vamos a probarlo con 10. A ver. Ojo, el conejo no debería quedarse estático. O sea, él va a ser como que se mueve, pero patinando. No se mueve para ningún lado. Eso lo pudiéramos controlar también para que se quede quieto. Ajá, acá estos dos se quedaron quietos en un momento, ¿no? Sí,
Sí, podemos agrandar un poquito más el radio, solo para visualizar que se queden quietos, porque es que esa era la intención de la exclusión, ¿no? Que se quedaran quietos. Vamos a ponerle 20. Pero creo que en 10 se ve correctamente. Aquí ya no deberían ni acercarse, sino estar un poquito más lejos y se quedan quietos. A ver. Bueno, por acá se quedaron Sí. quietos estos dos, ¿vieron? Ah, No chocan, no chocan. No, no frenan. creo que en 20 es que está correcto. Ok. Se están Sí, peleando el se ve espacio. mejor. Ajá, perfecto. Sin embargo, estos que están acá, observen que se van a quedar ahí por siempre, porque están dentro del radio y no se pueden mover, porque los que se están creando nuevos se están creando, creo que en la misma posición, con un aleatorio de 5. Es como que me parece, ¿verdad? Sí. Entonces, no se salen del 20 nunca. No están a más de 20, así que ahí se quedaron atrapados hasta que Cristo venga, ¿ok? Entonces, no, digamos que ese es otro problema que tenemos, el nacimiento de los conejos. Pero ese pudiera influir el control de natalidad, porque solo si hay espacio para que se puedan poner conejos con movimientos autónomos, los ponemos digamos, en una inmediación de la coneja, que esté fuera de su radio de choque. ¿Sí o no? Claro, o sea, Entonces, que la creación de los nuevos conejos respete el radio de choque para poder ponerlos dentro del sistema, claro, exacto, porque si no, eso va a ser una locura completa. como lo Bien, que estamos viendo. exacto.